Hoy vamos a ver un tema que también es sencillo, como el de la vez pasada, en realidad. El de hoy es bastante rápido y lo vamos a ir reforzando miércoles y viernes. Este tema que vamos a ver hoy, sí es importante que lo trabajen y lo repasen, independientemente casi del estilo de aprendizaje, ¿verdad? La vez pasada habíamos visto también el test de estilos de aprendizaje. Este tema es importante que lo repasen y que con la práctica refuercen los temas que vemos en clase. ¿Ok? El tema es sobre funciones. Vamos a brincar un poco a funciones. ¿Ok? Entonces, empezamos. Funciones. ¿Ok? En funciones, básicamente lo que vamos a tener es lo siguiente. Las funciones, lo que son las funciones, es una relación entre dos grupos. Entonces, por ejemplo, una función es que yo tenga aquí un conjunto de números 1, 2, 3. Entonces, esos, cada uno, yo lo voy a relacionar con otro grupo de números. Por ejemplo, relacionar el 1 con el 3, el 2 con el 6 y el 3 con el 9. ¿Ok? En particular, esa relación es de la forma multiplicar por 3. ¿Ok? Entonces, si ustedes agarran 1 y lo multiplican por 3, entonces da 3. ¿Verdad? Si agarran el 2 y lo multiplican por 3, da 6. Y si agarran el 3 y lo multiplican por 3, da 9. ¿Okay? Entonces, esa relación es multiplicar por 3. Hay otros tipos de funciones, ¿verdad? Que, no sé, multiplique por 3 y súmele 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es como que yo saco elementos de aquí, los meto en una fórmula, ahí digámosle F, fórmula, F de fórmula o de función, los meto dentro de esa fórmula y me van a dar un resultado al que vamos a llamar Y. ¿Okay? Entonces, fórmula y me van a dar un resultado Y. ¿Ok? Hasta ahí, todo claro, todo fácil. Simplemente una función es como una fórmula que me transforma los números de un conjunto en otros números de otro conjunto. ¿Ok? Como que usted mete eso dentro de una caja que llamamos f de x y da como un resultado un número y. ¿Ok? O una variable y. Ahora, ¿qué es lo importante de eso específicamente para bachillerato? Para nosotros. Lo importante de eso es lo siguiente. Ya nosotros... no sé qué pasa aquí, pero bueno. Nosotros habíamos visto el plano cartesiano, ¿verdad? Tenemos un eje Y aquí, un eje X acá, y dentro de eso habíamos visto la recta, ¿verdad? La fórmula, perdón, del círculo, que era X menos H al cuadrado, más Y menos K al cuadrado, igual R cuadrado. Esa era una fórmula complicada, digamos, aunque no tanto, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, ahora vamos a ver otras figuras dentro de este mismo plano con las funciones. Entonces, las funciones nos van a dar otras figuras.
La primera función que vamos a ver se va a llamar la función lineal y es de esta forma. La función lineal es m por x más b. M por x más b. Donde m y b son numerillos, números cualquiera. Por ejemplo, puede ser f de x igual a 5x más 3. Eso es un ejemplo de una función lineal. Otro ejemplo es, no sé, digámosle g de x. Puedo poner el nombre que yo quiera. Y va a ser menos 1 por x más 18. ¿Okay? Eso es otro ejemplo. El m puede ser un número negativo, puede ser positivo, puede ser 0 incluso. Entonces h de x igual, no sé, pi por x menos 35. Pi es otro número también. Okay, estos son ejemplos de funciones lineales. Puedo borrar el pi para no complicarlo tanto y voy a poner un 3. 3x menos 35. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que pueden ser positivos, pueden ser negativos, no importa. Okay, lo importante es saber reconocer cuándo es una función lineal y cómo se ve. Entonces la función lineal, que es esa, es una línea recta. ¿Okay? Una línea recta. Por eso se llama función lineal. Y tiene dos elementos importantísimos. Dos elementos importantes. El primer elemento es la m. Y el segundo elemento es la b. ¿Okay? La m, que es la que está acompañando a la x, la m nos va a decir si esa función, o si esa recta, es una recta que se escribe para arriba, si es una recta que se escribe hacia abajo, o si es totalmente plana. ¿Ok? La m nos va a dar esa señal. Si es recta, si es para abajo, o si es plana. ¿Cómo nos da esa señal? Si, por ejemplo, yo tengo una fórmula de estas, y esto es lo que viene más o menos como para, ya como para examen. Si, por ejemplo, yo tengo una fórmula de la siguiente manera. 3x más 2. El 3 es un número positivo, entonces la función va creciendo. ¿Ok? Si, por ejemplo, tengo más bien f de x igual a menos 2x más 2, el m es negativo, entonces la función se vería así. La amarilla sería algo como así. Y si, por ejemplo, tengo una función, llamémosle g de x igual a 3, nada más así, igual a un número, esa función es una línea recta. ¿Por qué estoy poniendo solo 3? Porque si yo multiplico 0 por x, es como si no viniera nada, más 3. Entonces, esto muchas veces no lo ponen. Y viene algo así. ¿Y qué nos va a indicar la b? Eso es lo que indica la m. ¿Y qué nos va a indicar el numerillo b? La b nos va a indicar la altura de esa función en este punto. Entonces, por ejemplo, si es más 3, yo me voy aquí a donde diga 3 y ahí tiene que estar ubicada. Si dice, por ejemplo, más 18, entonces la función va a pasar por aquí, por el 18. Sea creciente, decreciente o lo que sea.
Por ejemplo, 3x más 2. 3x más 2 pasa por el 2 y crece. Hasta el momento, todo claro, fácil, más o menos. ¿O alguna duda? Todo claro. Todo claro. ¿Los demás? Sí, todo claro. Ok, perfecto. Fácil, muy fácil, o más o menos. Facilillo, ¿sí? Podría decirse fácil. Okay. Sí, facilillo, cuestión de práctica, creo. Sí, correcto. Esto sí hay que practicarlo bastante, porque los ejemplos son bastante diferentes. Ahora voy a hacer, esto era como lo teórico. Voy a empezar a hacer casi la misma explicación, pero de una manera mucho más práctica. Entonces, empiezo como con ejemplos. Van a ser como ejemplos. Yo tengo un plano, ¿verdad? Me dan un plano. Imagínense ahí una figura, plano. Ahí el plano. Dentro del plano viene dibujado dos rectas. Una azul y otra roja. Digamos, si el dibujo me quedó más o menos bien, esas dos rectas van totalmente juntas. O sea, vean que no se van a cruzar nunca por más grande que las dibujemos. ¿Ok? Son dos rectas que van acompañándose, pero nunca ni se acercan ni se alejan. Ni se acercan ni se alejan. Siempre mantienen la misma distancia en todo momento. ¿Ok? En todo el mapa. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden un apunte que habíamos hecho el primer día. Esto aquí aplica mucho. Siempre este plano lo leemos de izquierda a derecha. Nunca diferente. ¿Okay? Siempre es de izquierda a derecha. Entonces, si yo les pregunto, ¿esta función es creciente, decreciente o constante? Todos casi que al unísono tienen que decir es una función creciente. ¿Por qué? Porque lo vemos de izquierda a derecha, que la función va creciendo. ¿Ok? Esto es como, no sé, digamos que son los casos de COVID en noviembre, ¿verdad? Entonces iban creciendo, ok, se ve algo así. En este caso, están creciendo o es una función que está creciendo linealmente, o sea, siempre crece a la misma velocidad. ¿Y cuál es la velocidad con la que están creciendo? La velocidad con la que están creciendo es m. ¿Ok? Entonces, voy a poner aquí un apunte importante. Voy a poner como apuntillos con asterisco. Entonces, un apunte importante. Número 1. Se lee de izquierda a derecha. Aunque ya había hecho este apunte, lo voy a volver a hacer. Es importante siempre saberlo. Se lee de izquierda a derecha. Segundo apunte importante. M, esa, dice muchos brincos. M, esa letra M, en la función, en la fórmula de cada función, es o representa, voy a poner es la velocidad con la que crecen las funciones. Con la que crece la función lineal. Voy a ponerlo así. ¿Cuál función lineal? Todas las funciones lineales. ¿Ok? Entonces, a esta recta le voy a poner el nombre L1. Y a esta otra le voy a poner el nombre L2. ¿Por qué le voy a poner esos nombres? Porque en bachillerato casi siempre les ponen Ls a las rectas. ¿Ok?
No recuerdo por qué, pero siempre ponen esa letra. Entonces, L1 y L2. Ambas, como les decía al inicio, están creciendo a la misma velocidad. ¿Okay? Ambas están creciendo a la misma velocidad. Ninguna va alcanzando a la otra o ninguna se va alejando. ¿Okay? Y además, como son lineales, podemos asegurar que aunque yo haga el mapa más y más y más y más grande hasta el infinito, siempre esas rectas se van a ver de la misma manera. ¿Ok? Entonces, si m es la velocidad con la que está creciendo cada función, ¿verdad? Sabemos que cada función tiene una ecuación. Esta es mx más b y esta es mx más b también. Pero este m y este m y esta b no tienen que ser estrictamente iguales, o por lo menos hasta el momento no hemos dicho nada de eso. Son dos rectas diferentes, pueden tener dos nombres diferentes. Esto es como la fórmula, es como el nombre de la función, ¿verdad? Entonces, pero ojo a esto. El m azul es la velocidad del azul, la velocidad con la que crece. El m rojo es la velocidad con la que crece la recta roja. Pero si los dos están creciendo a la misma velocidad, ¿qué quiere decir eso? Que estas dos rectas crecen a la misma velocidad, por tanto, tienen el mismo m, ¿ok? O la misma pendiente. También se le llama pendiente a m. Pendiente, velocidad de la función. En matemáticas se le llama más pendiente de la función, porque es característico de la función lineal, pero es eso, la velocidad con la que crecen. Entonces, si yo tengo que la fórmula de la azul, por ejemplo, es f de x igual a 3x más 3, por ejemplo, entonces yo sé que la recta L, digámosle g de x, es de fijo 3x más algo. Ese algo no lo sabemos porque no lo sabemos porque nadie nos ha dicho que las b tienen que ser iguales. Yo solo les dije crecen a la misma velocidad, por tanto las b sí tienen que ser iguales. Entonces, el número que está acompañando, por tanto las m sí tienen que ser iguales, porque el número que está acompañando a la x es el m, el que llamamos la pendiente, que me determina la velocidad de la función y ambas funciones están creciendo a la misma velocidad. ¿Ok? ¿Cómo se les llama a esas funciones que son igual de veloces, por decirlo así, para crecer o decrecer o que siempre van juntas? Se les llama paralelas. Entonces, L1, voy a poner aquí, entonces, L1 y L2 son paralelas. Ese es el nombre que se les da. Un simple nombre. O sea, de hecho creo que eso se usa bastante cotidianamente, ¿verdad? Como de que uno le dice, o por lo menos yo en mi caso, yo lo uso bastante, como de, ok, es que eso está como paralelo al piso, ¿verdad? O que la mesa tiene que quedar bien paralela al piso. O no sé, una ventana, el marco de la ventana a la izquierda y a la derecha, digamos, tiene que estar bien paralelo o paralelo a las paredes de la casa, ¿verdad? Y ciertas cosas, sobre todo, no sé, se me ocurre mucho a la hora de construir algo, se cumple mucho esa cuestión de paralelismo, porque si no, muchas veces no es funcional, se ve feo, o no necesariamente se ve feo, pero por eficiencia, digámoslo así, o sea, las ventanas, los lados de las ventanas son totalmente paralelos. Es lo que tiene sentido, son rectas paralelas. ¿Ok? Entonces, eso es el paralelismo. ¿Cómo sabemos? Con la fórmula, o si tenemos una recta y me piden la otra, entonces de fijo, la m es igual. ¿Ok? Ese es un punto importante. Y ahora, yo les decía que la b
en lo que expliqué anteriormente, la B era la intersección con el eje Y, o en otras palabras, la altura que tiene la función en el momento que pasa por el centro. ¿Ok? En ese momento, no en otro momento. Estos puntillos, cuando corta ahí, cuando corta el eje Y. Ese es el punto que me interesa. De ahí vamos a sacar la B. Entonces, ¿cuál es la B en esta? En esta yo puse que era 3, entonces vamos a decir que este era el punto 3. Y no hay problema. 3. Si ese es 3, o sea, si en ese momento cortó en 3, esa es la B. ¿Ok? Esta no me la dan, digamos, no me la dan o no la di explícitamente. Y yo dije, no tenía que ser igual, no tiene que ser igual a la otra. Lo que tiene que ser igual es la M. En este caso, en particular, a como está dibujada, corta en el puro centro. ¿Y cuál es este punto? A ver, alguien que me lo diga. Con coordenadas, X, Y, ¿cuál es ese punto? 0,0, correcto. Ese es el 0,0. Entonces, ¿cuál es la altura de esa recta en ese punto? ¿Cuál sería? 0. 0, correcto. Entonces digamos que aquí va más 0. Ese sería como el nombre completo de esa recta, de L2. Entonces, L1 se ve de esta forma. También es común verlo escrito así. Y igual, en vez de f de x, g de x, para no estar usando un montón de nombres, le ponemos y. ¿Ok? Y que también es como la imagen, ¿verdad? Y. O sea, este y, a este y se refiere. ¿Ok? Entonces, L2 es y igual 3x más 0. Obviamente, si, ¿qué pasa? ¿Cuánto es 5 más 0? 5 más 0 es 5. 20 más 0 es 20, ¿verdad? O sea, sumar 0 no me afecta en nada. Entonces podemos borrarlo. Por eso es que muchas veces no se pone. Pero la B está ahí. ¿Cuál es la B? Si a ustedes les salen una función así, y igual 3x, ¿cuál es la B? La B o el valor de B es 0, ¿verdad? No es que no existe, no, sí existe, es 0. Ok, es un número como todos los demás, por decirlo así. No hay que discriminarlo. Ok, entonces y igual 3x más 0, pero ese 0 está escondido. Ok, entonces queda claro que es una, o que son dos, mejor dicho, dos ecuaciones o rectas que son paralelas. Queda clarísimo. Primero, que nunca van a chocar, ¿verdad? Eso es como a simple vista. Y lo segundo, que la velocidad o la m son exactamente la misma. ¿Ok? Ahora, estas son paralelas, pero también pueden haber otras, o hay otra en particular que se usa mucho, que es la siguiente. Ok, dibujamos aquí el plano. Dibujamos aquí y tenemos lo siguiente. Por ejemplo, imagínense una recta que vaya así. Y otra que llegue aquí y la corte. Un corte de cruz, digamos. Ay. Un corte de cruz totalmente perfecto. Es decir, totalmente recto aquí. 90 grados. Ok, y vamos a ponerle nombres también. Esta la voy a llamar L1 ahora. Y a esta también le voy a llamar L2. Ok. Este es el eje Y, ¿verdad? Para que no se olvide. Este es el eje Y, el eje X. Y esos son L1 y L2. Y se cortan totalmente perpendiculares. Entonces, otros nombrecillos que le ponen en el examen de bachillerato para que no se enreden, ¿verdad? Estos son rectas perpendiculares. Así se ven gráficamente. Perpendiculares.
Bueno, todavía no lo voy a poner. Pero otra forma de ponerlo es como que le digan L1 es así con L2. Ese símbolo. Entonces, ese símbolo significa que este corte así, perfecto, es este de acá. A donde está ¿verdad? La intersección entre ellas. Es totalmente de 90 grados. ¿Ok? Entonces, uno lo que podría ver es lo siguiente. Siempre que hayan dos rectas perpendiculares, ¿verdad? Los voy a poner aquí, son perpendiculares. Siempre que hayan dos rectas perpendiculares, se va a dar algo. Algo, digamos que uno siendo más o menos observador, puede notarlo, y es, una va creciendo y otra va bajando. Una va para arriba y la otra va para abajo. ¿Ok? Entonces, en este caso, L2 crece, o la roja crece, L2. Y en este caso también, L1 decrece. ¿Ok? ¿Las M son iguales? No, definitivamente no. ¿Por qué no? Porque para que las M sean iguales, tiene que crecer a la misma velocidad. Y definitivamente esto no crece a la misma velocidad porque una está creciendo y la otra está decreciendo. Además, vean que esta tiene una inclinación, digamos, la roja, tiene una inclinación como más acostada y esta más bien está bajando súper más rápido, la L1. En realidad es como que esta sí va de picada para abajo y esta va subiendo suavecito. ¿Ok? Entonces la velocidad no es igual. ¿Ok? No es que una va creciendo y la otra decreciendo a la misma velocidad. No, eso no es cierto. La L1 es más rápida para bajar que la L2 para subir. ¿Ok? Pero sí tienen una relación relativamente inversa. ¿Ok? Entonces, su relación es inversa y de signo contrario. ¿Cómo se traduce eso? En que si, por ejemplo, L2, que es la que está, voy a ponerla en rojo de una vez, y pongan muchísima atención a esto, porque esto es como lo importante de esta parte, lo esencial. Si L2 es, por ejemplo, L2 es, por ejemplo, 2x más, no sé, más 1, ¿ok? L1 va a ser negativa y el número 2 lo voy a pasar para abajo. Esa es la relación que tienen. Es una relación inversa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a la M se le da vuelta. ¿Ok? Entonces, si esta era 2, esta es un medio. Y en este caso es, digamos que menos 5. La B, recuerden que la B, lo único que nos dice es este punto de acá, que yo le puse menos 5 y a este le puse 1. ¿Ok? Pero entonces, voy de nuevo con varios ejemplos. Si la M de la que va creciendo, digamos M de L2, es igual a, no sé, a 3 medios positiva, entonces M de L1 es igual a 2 tercios y negativa. Se le da vuelta. El que estaba arriba pasa para abajo y el que está abajo pasa para arriba. En los casos que es un número entero, por ejemplo, M, digamos L2 igual 5, entonces M de L1 es igual, esto es como tener 5 dividido entre 1, 5 unidades cuando no sale nada. Entonces esto es igual a un quinto negativo. Y la B, como les decía, la B
no tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver totalmente con el punto de corte. El punto de corte, la altura de esa función, la altura. ¿Por qué me gusta decir la altura? Porque no nos fijamos en dónde corta aquí. No nos fijamos en eso. Nos fijamos en la altura. ¿Y cuál me define la altura? Y, la altura del corte. Nada más. No es un punto, no es nada de eso, no es la altura. Así, tal cual. Ok, el punto de corte. Entonces, el punto de corte del E1 o la altura de corte en el E1 es un número negativo. En este caso yo le puse -5. Y el punto de corte o la altura de corte de L2, en este caso es positivo. Entonces, por eso estoy poniendo el 1. Es positivo, pero vean que no es tan grande. Es un número cercano al 0, más bien. ¿Ok? Paralelas y perpendiculares, todo claro. ¿Alguna duda hasta acá? Todo bien. Todo bien. Ok. Ok, perfecto. Vamos a ver. Ok. Esto que estamos viendo acá de, ¿verdad? Rectas en el plano, nos va a ayudar para reforzar otro de los temas del círculo. ¿Ok? Que yo les dije que habían 3 tipos de rectas que se podían relacionar con el círculo. Nosotros vimos en particular las que eran así. Steven, Sí, señor. perdón, es que no tenía activado una preguntilla. Dígame. Normalmente siempre en esa recta que acabamos de ver, perpendiculares, Ajá. se va a representar en fracción. Sí. Sí, en algún momento, alguna de las dos casi de fijo va a estar en fracción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos lo de inverso, quiere decir que si uno sube el doble, el otro baja la mitad. O que si sube la mitad, el otro baja el doble. ¿Okay? Eso es lo que significa intuitivamente inverso. Digamos, aquí es como el inverso de la división. ¿Okay? Entonces, si yo digo, esta recta crece 3, entonces la otra tiene que bajar 1/3, una tercera parte. ¿Okay? Ir disminuyendo su inverso. Entonces, por eso es que siempre va a aparecer una fracción. O sea, véalo aquí, en este ejemplo. Yo quise dar un número entero, 2. Pero la otra M que digamos, a mí me pueden decir, ok, le pueden decir, Michael, ¿verdad? Fue el que me preguntó. Sí. Ok, le pueden decir, vea, Michael, la recta L1 tiene esta ecuación, o la recta L2 tiene esta ecuación. Este es el dibujo. Ok, aquí le doy el dibujo y le doy la recta. Entonces, usted tiene que averiguarme cuál es la recta de la ecuación L1, ¿verdad? De la ecuación azul. Y entonces viene opción A, 2x menos 1 igual Y. Opción B, 1/2 de x menos 1 igual Y. Opción C, 1/2 menos 1/2, ¿no? De x menos 5 igual Y. O opción D, 1/2 de x menos 5 igual Y. ¿Ok? Le dan esas opciones y le dicen eso. Entonces, hay que ir construyéndola paso por paso. Usted me decía, ¿salen fracciones? No necesariamente en el ejemplo salen fracciones, pero eventualmente cuando usted busque la siguiente recta, si era un número entero, lo va a tener que convertir en fracción. ¿Por qué? Porque el número que estaba arriba va a pasar para abajo. Entonces casi que inevitablemente, a no ser que sea el número 1, porque 1 dividido entre 1 da 1, ¿verdad? Pero a no ser que no sea el 1, todos los otros números
van a llegar a convertirse en una fracción. Ok, entonces en este caso, yo primero por el número 5 o el menos 5 me guío aquí. Digamos que en el dibujo aquí decía menos 5. Entonces ya sé que es una de la C o la D. ¿Ok? Después, con la M, sé que tengo que darle vuelta al 2, entonces es un medio. Pero además sé, por la teoría, que esa función tiene que ir decreciendo. O sea, el menos va a ser importantísimo, o el signo de menos va a ser importantísimo en si una función va creciendo o si va para abajo. En este caso de las perpendiculares, siempre tiene que haber una que vaya para arriba y otra que vaya para abajo. Entonces, si aquí es 2, aquí le doy vuelta y le cambio el signo. Si la que me dan hubiera sido más bien menos un medio x, le doy vuelta, 2 dividido entre 1 y le cambio el signo, 2x. Entonces, para devolverse, por decirlo así, es lo mismo. Siempre es darle vuelta al m y cambiarle el signo. ¿Ok? Y la b, en este caso, la estamos encontrando a pura vista. Pueden haber otros ejemplos, que compliquen o que se lo pregunten, como yo les digo, siempre le preguntan un poquitito diferente. ¿Ok? Y esos detalles de un poquitito diferente es lo que vamos a ir sumando poco a poco. Lo que podemos ir sumando, por ejemplo, un día como el sábado, en una sesión práctica. No sé si con esto resuelvo su duda, o si más bien, Sí. ¿verdad? Lo que quiero es como presentarle un panorama un poco más amplio. No necesariamente este tema yo espero que lo agarren y ya, qué fácil y súper, no. Pero es muy trabajable y en realidad son muy poquitas cosas en las que hay que fijarse. Como yo les decía con los círculos ustedes lo que tenían que saberse era esta ecuación. Saber quién era el H, quién era el K y quién era R. Que el resto sale solo. Ya vimos cómo identificar las rectas, si era menor, secante, si era igual, era tangente, y si era mayor, era exterior. Y ya creo que la mayoría saben de qué estoy hablando. ¿Ok? El H, K era el centro y el R era el radio, ¿verdad? Y eso eran los elementos que había que identificar. Ahora con esto, con estas rectas que estamos viendo acá, los elementos importantes son dos, nada más. Los elementos importantes en la fórmula son dos. La M, que es un número, y la B, que es otro número. ¿Ok? Que es este, digamos. La B, la altura con la que corta el eje Y, y la M, la velocidad de crecimiento. O sea, es como la pendiente. La pendiente, ¿verdad? Entiéndase pendiente como cuando uno dice, uno va subiendo una cuesta, no sé, del barrio El Carmen, entonces, para los que viven en Tilarán, o bueno, una cuesta, ¿verdad? No sé, de Coronado, que sea muy empinada. Entonces, es común decir como, ok, esa cuesta tiene mucha pendiente, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. O si usted va en carro y va bajando una cuesta que tiene mucha pendiente, tiene que compresionar bien, digamos, por ejemplo. Entonces, la pendiente es eso, exactamente. ¿Qué tan empinado está? O que si más bien es una pendiente negativa, o sea que vamos bajando. O si tiene cero pendiente, que quiere decir que va completamente recto, ¿verdad? Una recta que tenga cero pendiente es como las que vimos con los círculos, que eran estas, y igual 5. Vean que y igual 5 no iba ni subiendo ni bajando, era este. ¿Sí? Era ese. No va ni subiendo ni bajando, va completamente recto. Y igual 5. Otra forma de escribirlo es y igual 5 más 0x. O sea, nosotros ya vimos funciones, ya habíamos visto con los círculos, solo que habíamos visto las más sencillas, que es y igual un número o x igual un número. Esta no se cuenta como función, la de x, es algo muy similar. ¿Okay? Igual, o sea, la que es función es esta, es lo importante. Entonces, yo lo puedo escribir como y igual 5 más 0x, ¿verdad?
La pendiente es 0, entonces por eso no salía ninguna X y se ve algo así, una línea recta. ¿Ok? Exterior en este caso, que en ese ejemplo. Ahora acá ya estamos viendo cuando no es 0, o sea, cuando va subiendo o cuando va bajando. ¿Cuándo sube? Cuando la M es positiva. ¿Cuándo baja? Cuando la M es negativa. Paralela, tiene la misma M. Perpendicular, la M es inversa y se le cambia el signo. ¿Qué es la B? La intersección con el eje Y. ¿Ok? Estoy repitiendo las veces que sea necesario el mismo concepto para que quede totalmente claro de qué es lo que estamos trabajando. ¿Ok? Voy a cerrar la grabación por acá.